compañera que tiene una duda sobre unas M's por Sí, ahí. profe. Sí, Sí, es que donde comenzó lo de los casos, en el caso 1, cuando usted puso el logaritmo natural de mg más gamma de velocidad, igual sí. a menos r sobre m. ¿Por qué puso sobre m ahí? Entonces vamos a mirar a ver qué habrá puesto eso. Es que a nosotros nos había quedado, a ver, nos había quedado así si usted me corrige, M sobre gamma, ¿sí? Logaritmo natural de mg más gamma b, ¿cierto? Sí, señor. Igual a menos t más una constante. ¿Era esto? Sí. Ah, porque mire, es que esto que está aquí está multiplicando. Entonces yo pasé el gamma está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el m está arriba, pasa a dividir. ¿Sí? Yo lo hice simultáneamente, o sea, me borro aquí. No. Pues sí, pero ya hay huecos. Es que hay huecos. No digo que nos tocó la peor. Bueno, un segundo, desactivo el audio. Listo. Entonces el gamma está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces viene gamma y multiplica aquí. Y multiplica acá. Y luego m está multiplicando acá el logaritmo, pasa a dividir. Entonces aquí queda esto dividido entre m. Aquí y aquí. ¿Sí? Pero todo esto que está aquí, gamma sobre m es constante y c es cualquier constante. Entonces todo esto es cualquier constante. Entonces lo llamo c de nuevo. Y me quedó así, por eso queda dividido entre m. ¿Sí responde eso Ah, la ya, duda? profe. Sí, sí, señor. Gracias. Eso. Entonces, de eso es lo que trata el modelado. ¿Listo? Digamos, usar algunas leyes físicas que nos ayudan a plantear alguna ecuación diferencial y luego resolverla. Eso es lo que se hace generalmente. Bien, por ejemplo, los que publican artículos en este plano de los sistemas dinámicos, hay profesores que publican en las facultades analizando algún fenómeno. Entonces, ellos no tienen, digamos, todo desde cero, pues ellos usan algunas leyes que ya están establecidas o inclusive pueden usar resultados de otros artículos. Bien, usted usa algo de por aquí, este artículo de algún otro profesor de otra universidad, usa la ley de Galileo, usa elementos de varios lugares para configurar su modelo y hacer su propio análisis, ¿no? Y resolver esa EDO, pues ahí está el trabajo. Listo. Esta también se pudo resolver por separación de variables, afortunadamente, pero hay muchas que no se pueden. Bien. Y a la final, pues, obtuvimos un resultado interesante que era de esperar, ¿sí? Y es que una partícula que cae en un medio resistivo tiene una velocidad límite, ¿sí? Llega un momento que ya su velocidad no puede aumentar más. Es decir, llega un momento en que la aceleración se hace cero, ¿sí? Cuando el tiempo es infinito. Bien, pregunta hasta aquí. Entonces el libro, después de presentarnos ese modelo y obtener las fórmulas, todo lo que hicimos en la pizarra hace un momento, ahorita yo le quito una de esto. Entonces él plantea un caso ya concreto, ¿listo? Que podríamos revisarlo, pero no entrando en todos los detalles de las cuentas. Profe, hay que volver a escribir presente en el chat. No, con el primero es suficiente. Sí. Solo los que no escribieron en el primero. Si no escribieron en la primera reunión, se les olvidó, entonces escriban aquí. Pero si ya han escrito, solo una vez basta, ¿cierto? ¿Será que me escapan los estudiantes si solo marcan en la primera sección? Dicen ustedes. Bueno, ya cada quien decide qué hacer, ¿cierto? Listo. Entonces miren este caso concreto. Dice, cuando una gota de agua muy pequeña, de menos de 0.1 milímetros de diámetro, cae bajo la acción de la gravedad,
en aire, en calma, experimentará en su descenso una fuerza viscosa de resistencia al movimiento, aproximadamente proporcional a la velocidad en cada instante. Sí, ese es el gamma, ¿no? En el caso de una gota de agua de forma esférica de 0,05 milímetros de radio, consideraciones teóricas permiten estimar que la constante de proporcionalidad gamma es esta. Es 0,54 pi, ¿sí? Ese número irracional, por 10 a la menos 8 kilogramos por segundo cuadrado. Listo. Estas unidades de medida se dan así para que cuadre todo, ¿no? Para que al final nos quede metros sobre segundo. Listo. Pero lo importante para nosotros es este numerito. Entonces dice, ¿cuál será entonces la velocidad de descenso de una gota de estas características? Como función del tiempo. ¿Sí? O sea, encontremos la función velocidad. Lo primero que piden. Luego dice, ¿cuál será su velocidad terminal? Es decir, el límite de la velocidad cuando el tiempo tiende a infinito. Y aquí, bueno, aquí dice aquí. El tema se discute, por ejemplo, en este artículo. Sí, bueno, simuladores de caída de lluvias, pues. Entonces, ellos qué hacen, simplemente ya es, aquí no hay que hacer prácticamente nada, simplemente sustituir los valores. ¿Sí? Nosotros ya tenemos una forma para esa velocidad, entonces sustituye el valor de la masa, el valor de gamma que nos lo dieron, y ya, ¿no? Simplemente tenemos que hallar la masa de esa gota de agua. Por eso es que nos dan las dimensiones y suponen que la gota es esférica, ¿no? Entonces, y nos dan la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es la densidad del agua. Y nosotros sabemos entonces que para eso es que dan las dimensiones de la gota de agua. ¿Sí? Dicen que es esférica más o menos. Porque la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿no? Y la densidad del agua ya la conocemos. El volumen lo podemos calcular, que nos dicen que es aproximadamente esférico. Sí, entonces, todos esos datos para hallar ese valor de la masa. Es aproximadamente esférico y que tiene un radio de 0,1 milímetros. ¿No? 0,05 milímetros. Este es el radio. Entonces, ustedes saben que con el radio nomás uno puede calcular el volumen de una esfera, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda cuál es el volumen de una esfera? 4 pi sobre 4 pi por el cubo. 4 pi por el cubo. 4/3 de pi era el cubo, ¿cierto? Ah, eso 4 tercios. De hecho, esto se puede calcular usando integrales dobles, ¿sí o no? Tal vez usando coordenadas esféricas uno llega a este resultado. Exactamente, como dice el compañero. Entonces, con este radio, bueno, si estamos usando unidades de metro, esto está en milímetros, entonces convendría pasar esto a metros. Sí, pero este volumen lo podemos calcular. La densidad también. Entonces, la masa viene siendo esa densidad que ya nos la dieron por el volumen que podemos calcular. ¿Sí? Y todas esas cuantitas son las que hacen aquí. Listo. Y bueno, este es el radio pasado a metros ya. Y está la gota pues no es entonces esta ley. Y ahí simplemente se calcula esa masa y el gamma, que ya nos lo dieron. Y si ustedes se acuerdan cuál fue la fórmula que obtuvimos, sustituyen y ya. Y por allá la velocidad terminal, pues, esa nos había dado así. Lo que vemos aquí, velocidad terminal. Depende de masa, es menos m sobre gamma por g. ¿Listo? Entonces ahí nomás sustituir los valores que tengamos. Mejor dicho, una cuestión de sustituir y ya. Y entonces aquí está la representación del fenómeno. Y así, aquí grafican la función de velocidad, que es esta, es una exponencial, ¿no?
mírenla aquí, y su velocidad terminal, pues, que es 0,3 metros por segundo. Listo. Lo importante era entender el modelo. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. Bueno. Entonces, digamos que ya cumplimos con esa meta de entender un poco de qué trata el modelado, ¿sí? ¿Qué es un modelo matemático? Entonces, cuando uno lee de nuevo el libro, cuando hablaba de modelos, digamos que se entiende mejor, ¿cierto? Ya que tuvimos la experiencia de ver dos modelos. Claro, el de hoy más interesante. ¿Sí, ¿te nos puede compartir ese libro? Sí, también puedo. Sí. Gracias. Entonces ya cuando nos hablan de que un modelo matemático, bueno, si leemos de nuevo, entonces lo entendemos mejor. Y las ecuaciones diferenciales constituyen una herramienta principal empleadas por ingenieros o científicos cuando trata de representar matemáticamente algún fenómeno. Listo. Y entonces dice aquí, cuando las reglas que gobiernan la evolución de un sistema dinámico están expresadas en términos de una ecuación diferencial, el estudio de dicha ecuación, es decir, su solución, permite entender y predecir el comportamiento del sistema. Entonces, hoy ya entendemos con más claridad a qué se referían, ¿cierto? Con esos dos ejemplos. Bien. Entonces, lo que sigue ahorita es empezar a definir lo que es, qué es la solución de una ecuación diferencial, y en términos más rigurosos. Digamos, todo el mundo lo entiende aquí, pero ya es revisar eso. Conceptos básicos del concepto de la solución de una EDO. Bien, entonces aquí el libro vamos a ver, más abajo. Y el libro ya entonces comienza con esto, el concepto de solución, y solo que él empieza a hacer una anotación que se aleja bastante del libro guía que está en inglés. Bien, Blanchard. Entonces por eso no voy a usar ese concepto de solución de ahí. Listo. En un segundo aquí ubico. Ahorita me quedo a buscar otras notas. Aquí hay unas que dice a mano. Entonces vamos a hablar ya del concepto de solución. Vamos a distinguir los tipos de ecuaciones diferenciales que hay. Son de primer orden, de segundo orden. Sí, introducir una notación. Permítanme un segundo, ubico esas notas. Si tienen alguna pregunta sobre lo que estudiamos, también pueden hacerla. Bien.
segundo. Bueno, entonces aquí están los conceptos básicos de modelado, lo que ya estudiamos. Y entonces está la definición de lo que es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Listo? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria que se denota con estas siglas, EDO, ¿sí? Es una ecuación que contiene una o más derivadas de una función desconocida y esa función depende de una sola variable. Y por ejemplo, esta, y' igual a seno de x, es una EDO. La función incógnita es y y se supone que y depende de x. ¿Listo? Aquí tenemos otra EDO. En este caso aparece que y2', o sea, la segunda derivada de y más 9y es igual a la menos 2x. ¿Listo? Entonces suponemos que esta función y depende de x y esta se denomina de segundo orden, ¿no? Porque aparece la segunda derivada de la función. Y eso también es otra EDO. ¿Sí? Y son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Porque la función incógnita depende solo de una variable. ¿Listo? ¿Qué notación se usa comúnmente? Bueno, está la de Leibniz. Y' igual a y de x. O y2'. También es lo mismo que escribir esta notación. Bueno, aquí me faltó escribir un cuadrado a la x. ¿Sí? Que es la misma notación que ustedes usaban para las segundas derivadas parciales. ¿Sí? Un 2 en el diferencial y un exponente aquí en la derivada con la que ustedes, un exponente en la variable con respecto a la que deriva. Si es 2 veces, son un 2 ahí. ¿Sí? Implícitamente uno supone siempre que y depende de x. ¿Sí? ¿Cómo concluye eso? Porque la función que está en el lado derecho, después del igual, depende de x. Si aquí hubiese un t, entonces uno asume que y depende de t, etc. ¿Listo? Entonces hablemos del orden de una EDO, lo que ustedes ya esperan. Entonces dice aquí, una EDO tiene orden n si la enésima derivada de la función desconocida es la derivada más alta que aparece en la ecuación diferencial. Bien, uno mira la derivada más alta. Como por ejemplo, les decía antes, ¿esta de qué orden sería? ¿Cuál es la derivada más alta aquí? 3. Orden, ¿no? Entonces esta es de tercer orden, esta es de segundo orden y esta aquí es de primer orden. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Bueno, existe una notación para representar ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Y esto es útil, esta representación va a ser útil más adelante, cuando estudiemos el campo de direcciones. Bien. Entonces dice aquí que uno puede representar una ecuación diferencial de forma implícita así. Es como si fuese una función f mayúscula que depende de la variable independiente x, de la función incógnita y de y'. ¿Sí? En el caso de que sea una ecuación diferencial de primer orden. ¿Listo? Podemos usar esa notación. ¿Y por qué? Porque es bueno. Entonces ya veremos. Entonces miren, esta ecuación diferencial y igual a seno de x. Puedo igualar eso a 0 pasando el seno al otro lado. Entonces me queda que y' menos seno de x es igual a 0. Entonces a esto que está aquí, yo lo puedo llamar, puedo decir que esto es como si fuese a su vez una función f mayúscula que depende de x, y, pero y en este caso no aparece, y y'. ¿Listo? Y esa es la forma implícita de la ecuación diferencial. Veremos más adelante por qué es importante esa notación. Y en el libro también la usan algunas veces. Aquí hay otro ejemplo. ¿Sí? Miren esta ecuación diferencial, aparece x a la menos 3 por y' menos 4 por y a la 2.
¿cierto? Ya está en la forma implícita porque está igualado a 0. Entonces, en este caso, la función f mayúscula sería esto que está aquí, en el lado izquierdo. Bien. Otra forma importante de una EDO, que esta es la más útil para nosotros, es la forma explícita, que es cuando yo despejo a y', ¿sí? En la EDO. Entonces, miren estos dos casos. Y' igual a 3y. Ahí está despejado y'. O y' igual a 4x al cubo por y a la 2. Son expresiones donde y' está despejado. Entonces, denominan la forma implícita de la EDO. Bien. Inclusive podríamos escribir así. Podríamos escribir eso así. Podemos decir que y' es igual a f. No todas las funciones, no todas las EDO se pueden escribir de esta forma explícita, pero las que se pueden nos va a representar una ventaja. ¿Sí? Donde f es una función, podemos pensar que es una función de dos variables que depende de x y y. ¿Listo? Ejemplo, miren, y' igual a y más e a la x. Esto expresa en la forma implícita. Y en este caso la función f de dos variables sería esto. Bien. Entonces, como nosotros ya sabemos cálculo multivariable, tenemos una función de dos variables en el fondo. Entonces yo puedo graficar algunos punticos de esta superficie o inclusive podría hacer lo siguiente, miren. Como si fuera un campo de direcciones. Yo puedo dibujar el eje X y el eje Y. Aquí. Y suponer que, digamos, yo estoy en un punto, escogamos un punto del plano, el punto 2, 1, ¿cierto? Aquí. Entonces yo puedo evaluar esta función de dos variables en el punto 2, 1, ¿cierto? Eso me tendrá que arrojar algún valor. En este caso, ¿qué valor me arroja? Pues me daría, como y es 1 y x es 2, en este caso, pues me daría 1 más e a la 2. ¿Sí? Esto es un poquito un número cercano a 10. Entonces yo podría, de hecho, a ese puntico asignarle un segmento córtico con la inclinación que me da esta función evaluada en ese punto. Y si es muy grande el valor, pues más inclinada la flecha. ¿Listo? Entonces resulta que si yo sigo haciendo ese muestreo con varios valores, eso me genera una especie de campo, un campo de direcciones. ¿Listo? Puede ser así. Y por acá abajo podrá ser así. O por aquí en el eje X podrá ser así. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo un ejercicio bastante interesante porque estamos hablando de una ecuación diferencial aquí. Y' igual a y más e a la x. ¿Cierto? De repente, a esto que está aquí lo llamé una función de dos variables y empecé a graficar punticos con una inclinación que me la da la función evaluada en los puntos. Bien, entonces resulta que hay muchas ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver con las técnicas tradicionales. Y yo les había comentado en la clase anterior. Entonces, esto es lo que hacen generalmente los computadores. Cuando uno dice voy a resolver esta ecuación de forma computacional, lo que hace es graficar estas curvas aquí, estas corrientes, y decir, mire, una solución de esa EDO aproximadamente pasa por estos puntos y tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿dónde es que viene el desgaste computacional? Muestreando calculando estas flechitas. ¿Sí? En cada puntico del plano, evalúo la función y veo cuánto me da y le asigno un valor. Entonces, ahí es donde viene el desgaste computacional, ¿no? Hacer todas estas cuentas. Entonces, por acá puede haber otra solución, por acá hay otra solución aproximada. Bien, porque no las podemos hallar con métodos tradicionales. Entonces, esta forma explícita, la de EDO, es útil por eso. Y más adelante veremos el método de Euler para hallar soluciones aproximadas. Bien, ¿qué más les puedo decir de esto?
Entonces aquí viene el concepto de solución. Bien. Entonces decimos que una función y que depende de x es solución de una de O en algún intervalo en algún intervalo de R, si la función tiene derivada en ese intervalo y satisface la ecuación diferencial. Bien, lo que usted esperaba. Entonces, miren que las soluciones de una de O pueden ser locales. Bien, porque habla de un intervalo. Entonces, puede ser que una función sea solución en un tramo nomás. ¿Listo? Por ejemplo, de 1 a 10 es solución, de ahí en adelante no sirve. Por parte es solución. El eje X, eje Y, o en un intervalo AB. Entonces, en un cierto intervalo la función se comporta de tal modo que resuelve nuestra DO. Pero de ahí en adelante puede ser que ya no la solucione. Bien, porque ocurren problemas de indeterminación o alguna otra situación. Entonces, más adelante nosotros estudiaremos cómo tener soluciones de una DO por partes. Bien. Entonces, aquí hago un ejercicio. Y dice aquí. Dice, por ejemplo, la función y igual a c sobre x, donde c es constante, es solución de esta EDO para todo x distinto de 0. ¿Listo? Entonces veamos cuál es la EDO en particular ahí. Entonces aparece aquí x por y', que es igual a menos y, ¿no? X por y' igual a menos y. Bien. Bueno, primero que todo, ¿será que tiene solución única o no? A nosotros nos dieron ya una solución. Es la siguiente. Y igual a c sobre x. Donde c es una constante cualquiera. Entonces miren que esta función, pues, claramente, su dominio ¿cuál es? Son los números reales menos el 0, ¿no? Entonces no es solución en todo el conjunto numérico. Solamente, podemos decir que es solución desde menos infinito a 0, abierto, o de 0 a infinito. ¿Y cómo verifico yo qué es solución? Haciendo las cuentas y verificando si satisface esta igualdad o no. ¿Listo? ¿Cuánto es y'? Calculemos y' para esa función. ¿Cuánto me daría? Nos acordamos de derivar ahí. Bueno, recuerden que y se puede escribir como c por x a la menos 1. Entonces así es más fácil derivar, ¿cierto? El exponente pasa a multiplicar menos, o sea, crea c por menos 1 es menos c por x a la menos 2. Es lo mismo que tener menos c sobre x al cuadrado. Listo, eso es y'. Entonces sustituyamos en la EDO a ver si satisface la igualdad o no. Pues coloquemos aquí x, abro paréntesis, por menos c sobre x a la 2, porque eso es y'. ¿Y será que eso es igual a, qué me da igual eso? Puedo cancelar x aquí con este cuadrado y eso me da menos c sobre x, ¿cierto? Y menos c sobre x no es otra cosa que menos y, por la definición acá. Entonces sí, satisface la EDO, pero en un intervalo, ¿sí? En la unión de estos intervalos. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar mucho en esos detalles. Ahora, ¿será que existe otra solución a esa EDO o no? ¿Será que es la única solución? Entonces, este caso particular, esta EDO tiene otra solución. Tiene una solución estacionaria. ¿Cuál es esa solución estacionaria? Y igual a 0 siempre. ¿Sí? Y igual a 0 siempre. ¿Por qué? Porque si y es igual a 0, y' ¿cuánto es? 0. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que x multiplicado por 0 es 0 y eso es igual a menos 0. Satisface la igualdad.
Listo, entonces tenemos dos soluciones. Bien. ¿Qué pasa si yo no tuviese... A nosotros nos arrojaron la solución, pero no nos dijeron de dónde la obtuvieron, ¿no? Nos dijeron, eso es solución y ya. Entonces, si yo no tuviera ninguna herramienta, por ejemplo, aquí es claro que puedo usar separación de variables, ¿no? Pero si no tuviera ni siquiera esa herramienta, podría intentar escribir esto en la forma explícita, despejando y' y escribiendo y' igual a el x está multiplicando, pasa a dividir a menos y sobre x, ¿cierto? Y entonces podría definir la función de dos variables f de x y igual a menos y sobre x e intentar graficar conforme dije hace un momento. ¿Sí? Dibujo el eje x y el eje y en cada punto asigno una pendiente. ¿Sí? Por ejemplo, consideremos el punto 1, 1. Está por aquí. ¿Cuánto es esta función de dos variables evaluada en 1, 1? Es menos 1, ¿cierto? Sí, menos 1. Aquí. Entonces, en este punto, puedo colocar menos 1. O sea, en ese punto trazo un segmento que tenga pendiente menos 1. Como es negativo, seguramente es así. ¿Sí o no? Y luego, puedo evaluar en otro punto. Por ejemplo, si yo quiero, puedo seguir subiendo así. O puedo seguir, o uno por acá abajo. 1/2, coma 2. Entonces, ¿cuánto da la función evaluada en 1/2, coma 2? Perdón, en 2,1/2. X vale 2, y vale 1/2. Entonces me daría Menos 1 también. menos 1/2 sobre 2. O sea, me da menos 1/4 por ahí de oreja, ¿cierto? Eso menos 1/4. Entonces, en este puntico yo puedo colocar una pendiente, una flechita con esa inclinación. Menos 1/4 es casi más cercano a 0, ¿cierto? Entonces me da una flechita así. Entonces, miren lo que está pasando. Si yo tomo ahorita un número más pequeño, aquí 1/3, y por acá coloco 3, si hacemos las cuentas nos va a dar una pendiente aún más pequeña, o sea, más cercana a 0, casi horizontal. Entonces, esas flechitas nos está diciendo que esta EDO tiene una solución que pasa por estos puntos y tiene, o sea, esas flechitas son rectas tangentes en el punto, ¿sí? Eso nos lo diría el método, un método, digamos, computacional, pues, a una caricatura de un método computacional. Y miren que esa curva es parecida a la solución que nos dieron. A nosotros nos dieron una solución de la forma C sobre X. Podemos asumir que C es 1, porque ahí puede ser cualquier constante. Creo que yo lo hice con cualquier constante, no me acuerdo. Y miren que la gráfica de esta función 1 sobre X, aquí grafiqué un poquito mal porque no. La gráfica de la función 1 sobre X tiene esta forma, ¿no? Tiene una asíntota en el eje Y y más o menos es así. Y aquí va decreciendo, ¿sí? Entonces más adelante hablaremos más sobre este tema. ¿Listo? Pero bueno, son los conceptos básicos. Bien, ¿qué más podemos decir hoy por hoy? Entonces la próxima clase nos continuaremos con campo de pendientes, ¿sí? Más o menos lo que estoy haciendo ahorita, ¿sí? O campo de direcciones y el método de Euler, más o menos para la próxima semana. Bien, esto es lo que tenía preparado para hoy. Yo creo que hablé muy rápido sobre este modelo de la gota, pero espero se haya entendido. Bien, entonces, como desde el primer día estamos avanzando en clase, hoy nos podemos permitir terminar un poco más temprano. Listo, si no hay preguntas. Si hay preguntas, nos quedamos más tiempo. No, profe, de mi parte no hay ninguna pregunta, solamente que pues envíe el archivo, ¿no? ¿Qué? El librito, ese que usted usó, ese mismo, y si puede hacer el favor de enviar ese que se llama clase 2, profe. Listo. Entonces voy a hacer eso. ¿Algún otro requerimiento, pregunta, sugerencia?
todo claro, profe, todo bien. Profe, qué pena, disculpe. Sí, La fecha del día del parcial ya se estipuló el día del parcial. o todavía no. No me acuerdo. Sí, Quedó para el 7, eh, 7 de el 7 de octubre, que es un, creo jueves. el jueves. El Sí, jueves, 7 de profe. octubre, pues, en el Listo, horario de clase. listo, muchas gracias. Ok. Otra pregunta. Las asesorías también ya se dijeron. No, ese horario no lo he definido. Es que estoy todavía Listo. organizando ahí porque tengo otros grupos. Entonces tengo que planear un horario así que encaje bien con el mío y con el de los otros grupos también. Listo. Pero ya estoy pronto a dar el horario. Yo les escribo en el grupo de WhatsApp. Listo. Listo, profe. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, terminamos por aquí. Bien. Profe, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Feliz tarde. Gracias. Profe. Tenga buena tarde. Bueno, hasta Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.